Presentamos a Eduardo Sacheri y nosotros dos en La Tormenta en este diálogo con la gran periodista Inde Pomeraniec. Bienvenidos. Bueno, a ver, un poquito de paciencia mientras me acomodo. Qué lindo esto y qué lindo un cambio así para bien. O sea, vino mucha más gente. Vino más gente, nos vinimos para acá, no sé si saben todo, lo que pasa es que no entrábamos en la otra. Una maravilla. Valió la pena perderme el partido del rojo. No me digan cómo va, por favor. No nos digan cómo va. Pero justo qué increíble, porque yo me vine de rojo y justo le iba a decir a Eduardo que mi hijo menor está en este momento viendo el partido con Talleres y que seguramente le estaría mejor en el Libertadores de América con mi hijo que acá conmigo. Bueno, ¿vos viste jugar Independiente últimamente, Inde? Me parece que lo mejor es no saber nada. Bueno, si están acá es porque saben muy bien quién es Eduardo Sacheri. O no, engañémoslo. O están engañados hasta ahora. Saben muy bien de su relación con la literatura, su relación con la historia, su relación con el cine, la relación de su obra con el cine, la relación de su obra con los lectores. Es uno de los autores argentinos más leídos, es uno de los autores argentinos que más vínculo tiene además con los lectores, sigue dando clases de historia, escribe novelas y escribe, hola Julia, escribe novelas y escribe además libros de historia, nos cuenta historias y nos cuenta la historia. Y Nosotros dos en La Tormenta es justamente una de esas novelas de Sacheri en donde nos cuenta una historia, o varias, y nos cuenta la historia argentina, y nos habla de un año de la historia argentina que por diferentes motivos decidimos olvidar, decidimos esconder, decidimos no recordar. Memoria también es eso, lo que recordamos y lo que elegimos no recordar. Y estoy hablando del año 1975, algunos, por los que veo, vivían en 1975, otros no. Fue un año, el año anterior al comienzo de la dictadura. En general hay todavía una idea común en relación a lo mal que estuvo la dictadura, pero en relación al 1975, cuando todavía era la democracia y la violencia era el valor común en jóvenes y no jóvenes, de eso casi no se habla. Y vos decidiste meterte con ese año, con ese tema, hablar de dos jóvenes, uno militando en Montoneros, otro en el ERP. Y digo militando, y ahí también aparece la idea de la militancia. Eran militantes, pero eran guerrilleros. Tomaban las armas, ejecutaban, elegían objetivos. ¿Por qué decidiste trabajar ese tiempo con esos personajes? ¿Por qué decidiste hacer esta novela y empezarla en pandemia, además? Mira, supongo que por el hecho de ser profesor de historia, me suelen llamar la atención. Está mal ese micrófono, me parece, ¿no? ¿Me escuchan? Ahí sí. Digo, tal vez por ser profesor de historia me llaman la atención las voces, las palabras, pero también me llaman la atención los silencios. Y tiendo a pensar que los silencios no están buenos en historia. Ninguno. Porque además, me parece que pasa en la vida y pasa en la historia, pasa en la vida personal y en las vidas colectivas, que cuando uno se calla sabiendo que se está callando, las cosas aparecen por otro lado y aparecen de mal modo. Me parece que mejor las cosas es, Laura Restrepo, la colombiana, lo dice, pasado que no ha sido amansado con palabras, no es pasado, es acechanza. Me la acuerdo la cita de ella porque coincido. Entonces, me parece que 1975 es un año recontra fuerte en la historia argentina, que todos los actores políticos están todos los conflictos están exacerbados, y además nadie sabe que al año siguiente va a estar la dictadura. O sea, nosotros lo sabemos. Pero así como nosotros no tenemos ni idea qué va a ser de nuestras vidas la semana que viene, las personas de 1975 no sabían lo que venía. Entonces me interesaba, y vos lo dijiste bien, Inde, es una
sociedad donde todos consideran que la violencia es una herramienta legítima. Hoy no. Entonces esa distancia... Hoy no sé. Cuando empezaste la novela, no. 2020, Sí. mayo, así figura en tu Sí. novela. Plena pandemia. En Sí. ese momento todavía esta idea y este sentido común en relación a lo que tenía que ver con la violencia y con la dictadura era claro. Tanto es así que con 1985, otro año que recuperamos hace poco, también hubo como una idea común de qué bueno ese nunca más. Mira, bueno, a lo mejor soy demasiado optimista, pero no siento, digamos, aunque haya polémicas, no siento que se haya erosionado este concepto de la violencia es una herramienta política. Pero bueno, naturalmente es objetable. Pero todos los actores de La ese violencia momento... armada, tal vez. Bueno, sí, es cierto, estoy hablando de la Claro, violencia armada. sí. Pero vos fíjate que no solo Montoneros, ERP, el gobierno de Isabel Perón también piensa que es una supuesto, herramienta. claro. Los sindicatos piensan que es una herramienta. señor. El periodismo piensa que es una herramienta. El La mundo publicidad. también. También. Era otro momento del mundo, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta ese contexto. Ojo, uno de los laburos que leí rastrea la publicidad gráfica en los medios argentinos en los primeros 70. Están llenas de violencia las publicidades. Y la publicidad es algo que te indica mucho el sentido común del momento, porque la publicidad busca justamente ir a esto. Sí, sí. Entonces me esos interesó consensos. ir a ese pasado, ni siquiera te diría revisarlo, porque yo no soy quien para revisar nada, pero sí para hablar. Y en todo caso que vos lees esta novela y te quedan cosas picando para seguir pensando en la dirección que cada uno vaya, porque de nuevo, yo no soy quien para decirle a nadie, pensá para allá. Pensá, eso sí. No sos nadie para decirle a nadie, sos escritor, intervenís en el debate público, sos historiador, enseñás historia, estás escribiendo historias que disparan discusiones, pero estás parado en un lugar. Y estamos hablando de un consenso en relación a la violencia armada y estamos hablando de un consenso en relación a la democracia. Ahí sí te parás en un lugar. Sí, pero digamos, una cosa es dónde me paro yo y otra cosa es dónde se paran mis personajes. Excelente. Porque ponele, estos dos chicos y sus compañeros de guerrilla no creen en la democracia republicana como yo sí creo. Pero ese es mi problema, no es el de ellos. O sea, ellos están convencidos que tienen que hacer una revolución, tomar el poder. Es su manera de ver el mundo, no es la mía. Pero en ese sentido te digo que yo cuando escribo... Una cosa yo te escribo un ensayo. Sí. O doy una clase, o charlamos en un café. Pero cuando yo estoy escribiendo una novela, mi sensación es que yo tengo que retroceder. A mí como lector me gusta eso, por lo menos. No sé lo que les pasará a ustedes. A mí me gusta que a mí me dejen con los personajes. Por supuesto que hay siempre alguien que escribió detrás, pero no quiero que interfiera mientras leo. Es más, cuando noto la interferencia, me molesta. La interferencia sería la bajada de línea, La lo que bajada de habitualmente línea. hablas de bajada de línea. Pero ¿por qué sería una bajada de línea? Porque aparece como entre los personajes. No, hay que pensar esto, me está diciendo el autor. Pará, déjame pensar lo que a mí se me cante. Estás hablando de la construcción de la historia, la construcción de los personajes, y te imaginaba en el lugar en el que escribís y me preguntaba si ante una novela voluminosa como esta y con tantos personajes, más allá de que haya personajes centrales, si te armás cuadros, si como sos además docente, si tenés pizarras, si tenés chinches, ¿cómo armás todo este esquema? Mira, lo que tengo son cuadernos, como si fueran cuadernos de apunte de la facultad, que empiezan siendo de investigación. Leo tal libro, tomo apuntes ahí, leo tal libro, veo un video, un reportaje, y después se empiezan a transformar en
como si fueran en mapas que tienen que ver con el libro. ¿Viste? Personajes, redes de personajes. ¿Dónde está eso? ¿En los cuadernos? Eso está todo en los cuadernos. Pero vos no los tenés expuestos todo el tiempo. No. Pero ponele, cuando en una etapa anterior a ponerme a escribir, yo tengo como si fuera una escaleta, los que sean del mundo del cine a lo mejor se ubican, Sí. que es como si fuera una lista de capítulos sin desarrollar, pero capítulo 1, Inde y Eduardo en la feria. Capítulo 2, Eduardo camina para firmar el libro después. Capítulo 3, aparece Mengano. ¿Es visual? Sí, es muy visual porque yo tengo una imaginación visual. Me parece que tengo una manera de narrar visual. Sí. Pero te van a cambiar el micrófono y va a estar buenísimo. Cambialo porque esto está medio. Perfecto. Sí, que creo que tiene que llegar a la consola primero. Excelente. Entonces, como... Tu manera, decías, es visual, así queda también la novela, que es muy visual. Ahora sí podés cambiarlo. Gracias, muy amable. A ver ahí. Sí. Igual dije unas cosas interesantísimas por el otro micrófono, les digo que estuvo bárbaro. Te decía que es muy visual también el modo en que uno te lee. Sí, yo ¿sabes a qué lo atribuyo en parte? En parte, porque no todos escribimos igual. Pero mi educación sentimental me la hizo la literatura y el cine. Claro. Y yo creo que leemos como espectadores de cine. Porque imaginamos los puntos de vista, piensen mientras leemos, ponemos la cámara en un sitio. Eso se me ocurrió hace unos días y todavía no tuve con quién hablarlo, Inde. Pero es así, o sea, vos no estás cambiando todo el tiempo. No tenemos una mirada televisiva para leer, tenemos una mirada cinematográfica. A lo mejor la tuvimos, ya no hay tele. Pero no es que estamos cambiando, no vamos a un primer plano, ¿viste? Entiendo. Bueno, en esta novela en particular, que como les decía, trata sobre el año 1975 y aparecen estos dos amigos desde siempre que eligieron caminos similares y diferentes en el sentido de que están ambos en la violencia armada, pero uno está en Montoneros, más cerca del peronismo, por supuesto, y el otro está en el ERP, cerca del trotskismo, pero siguen siendo amigos todo el tiempo y entonces no solo discuten cuestiones filosóficas, sino también discuten cuestiones más operativas. Y vemos esas cuestiones operativas y esos grupos de los que hablaba recién Eduardo, y ahí también aparece algo muy visual, porque en esos operativos, mamita, yo no sé si ya leyeron la novela, pero yo estaba con el cuello así, hay un par de cuestiones que sí son muy visuales. Yo no recordaba algo así, de pronto en el Born de María O'Donnell, que no es ficción, digamos, y está como muy logrado. Eso, ¿cómo lo trabajás? Persecuciones, ¿no? Mira, le dedico mucho tiempo a pensarlo previamente. Hay uno que es el atentado de Ituzaingó, ponele. Sí. Que hay todo un tema con los trenes que llegan y los trenes que se van. Una cosa que a mí me ayuda es situarlo en mi propia geografía. O sea, si leen la novela, unos tienen la casa operativa en Ciudadela, los otros la tienen en Morón, ellos son de Castelar. El oeste. Que yo podría decir, bueno, te la ambiento en Lanús. Y yo no conozco Lanús. Fui a Lanús, fui a la cancha de Lanús. No soy de Lanús. Cambio Castelar, sí. Esas cosas es como que te ayudan. Y después lo otro, que sí es una decisión más literaria, que es utilizar un lenguaje lo menos adjetivado posible, lo más de acción posible, para que en todo caso vos como lectora, porque es muy difícil narrar la violencia. Me parece. Entonces, narrar objetivamente como pasa te agarra el arma, le disparan de allá, le disparan de allá. Le disparan de allá, el objetivo está allá, el seguro del arma lo tengo acá. Me parece que en todo caso eso permite que vos como lectora, vos lo cargues de emotividad, si funciona. Sí. Hay que ver si funciona o no funciona. Pero es como que
me da la sensación de que uno, seguramente entre ustedes habrá gente que escribe o gente que quiere escribir y no escribe pero quiere escribir. En la duda, retírate. Es decir, en la duda, echate el freno de mano y retrocede un poco. Es preferible que falte un poco que sobre, porque si está demasiado recargado, el lector se empalaga de dulce, de amor, de romanticismo o de violencia, o de exageración en lo que sea. Me parece a mí, no sé. O sea, buscas mucho eso de mantenerte lo más equilibrado posible. Yo creo, Inde, porque trato de evitar las cosas que a mí me molestan como lector. O sea, porque vos fíjate, ¿cuál es el único termómetro que usás cuando escribís? Y lo que te gusta que te pase cuando lees. O lo que no te gusta que te pase cuando lees. ¿Escribís lo que te gusta leer? Yo creo que escribo aquello de lo que necesito hablar, que no es lo mismo. Y además la experiencia no es placentera como la lectura. A veces es placentera. Es más catártica que placentera, me parece. ¿Sufrís mucho? Sí, sufro, te frustrás, perdés el cabello, yo ni el pelo por acá. No, pero, viste, en cambio, en general, cuando vos te enganchás con un libro, ponle un libro que te gustó y lo lees rápido, son unos días. Esto fueron en total como 4 años. No todo el tiempo escribiendo esta novela, pero momentos de leer material bibliográfico, tener entrevistas con exguerrilleros o con víctimas de alguna de sus acciones, bajar eso, después sí, ponerse con el libro. En realidad el momento que para mí termina siendo placentero, ¿sabes cuál es? La última parte de la escritura. Que es que ya conoces a los personajes, porque ese es el asunto. Cuando vos empezás a escribir, o a mí me pasa al menos, yo sé lo que quiero contar, entonces sé lo que va a pasar, pero no sé a quién le pasa. Sí, tienen nombres, pero no son gente. Es como gente a la que te acaban de presentar. No los conocés, no sabés, te van a caer bien, Ahora, pasa el tiempo, van hablando, van actuando, y vos lo vas conociendo. Entonces ahí sí llega como un punto donde vos jugás, pero ya está armado el juego. No tenés que empezar a poner cada cosa en su lugar. Entonces Ahora, ahí jugás y ahí sí lo disfrutás. en esta novela hay un tono que se mantiene incluso en la diferencia de las perspectivas. Es decir, incluso cuando el narrador, cuando habla de uno de los protagonistas, cuando habla de otro de los protagonistas, cuando cuenta uno de los episodios, hay solo determinados momentos en donde eso cambia porque aparece una primera persona, que es el padre de uno de los muchachos, que habla en primera persona y que, Sí, es el único. y que le habla en uno. ¿Cuándo surge la idea de que ese personaje hable en primera persona y si sabes por qué? Yo quería, digamos, siempre uno cuando escribe, creo que escribe por varios motivos al mismo tiempo. Algunos son más conscientes, otros son más inconscientes, algunos son más concretos y otros te acompañan más a lo largo de la vida. Yo me la paso escribiendo sobre la paternidad. Si alguno, seguramente ustedes, más de uno me ha leído. Y todo el tiempo estoy dándole vuelta a los padres, a los hijos, a la familia, a los amigos, a los amores. Y esta no es la excepción. Entonces, ponele la novela anterior, porque a veces también te pasa eso, si en la novela anterior hiciste algo muy a fondo, trata como de no hacerlo en la que sigue. Entonces la novela anterior, que se llama El funcionamiento general del mundo, es un padre con 2 hijos adolescentes. Entonces la paternidad estaba como muy en primer plano. Acá mi idea no era que estuviera tan en primer plano, pero termina apareciendo, porque está ese padre
está el padre que es empresario, está el profesor de la facultad que también es padre. Y El militar. Y también está el militar. Entonces, pero ese padre puntualmente, sí. Yo tenía ganas de construir un padre, porque la imagen más fuerte, y por motivos muy legítimos que tenemos, de padres de militantes guerrilleros, la tenemos muy vinculada con asociaciones de derechos humanos, donde hay una identificación con esos valores, con esos objetivos, con esos procedimientos. Yo tenía ganas de pensar un padre que lo adorara, pero que no compartiera nada de lo que estaba haciendo ese pibe. Que a cualquiera de nosotros nos pasa como madre, como padre, que... Hay montones de temas. Hay un montón de temas que vos decís, che, este está haciendo cualquiera. Sí. Y cuanto más crecen, peor. Porque cuando son chiquitos uno dice, este no duerme. Después crecen, ojalá, el programa fue que no durmiera. Se les ocurre ser adultos, ¿no? Se les ocurre ser adultos, tomar decisiones, mandarse macana. Por supuesto, desde nuestra perspectiva, tendríamos manera de hacerlo mucho mejor. Pero si nos pasa ahora, ponele, me pasa, mi hija tiene 23, mi hijo tiene 27. Laburan, estudiaron en la facultad, le va bárbaro, y yo igual estoy, a ver, estos pibes que están arriesgando sus vidas, tomando vidas ajenas, yo pienso, debe haber sido una tortura espiritual, y encima sus vidas clandestinas es, en principio, no puedo ver a nadie. Con lo cual no sabes nada de ellos. No había celulares. Recordemos que no había celulares. Entonces, quería como que estuviera esa parte. Y como ese padre es probablemente más mi punto de vista, más que ninguno de los demás, dije, bueno, probemos con la primera persona. Porque sentía que podía compartir, en este caso, no todas las primeras personas tienen esa razón. Pero en este caso sentía que estaba cerca de ese personaje. Les aclaro esto, pues no sé, alguno a lo mejor leyó Lo mucho que te amé, que es una novela que está en primera persona. Ahí es diferente, la primera persona tiene que ver con conocer mucho al personaje, no con sentirte cerca del personaje. A veces vas como por camino distinto, pero bueno. Hablabas recién de tu trabajo de investigación. Estuve leyendo algunas entrevistas y estuve advirtiendo algunas cosas. Leíste mucho, hay mucho trabajo académico. Es cierto que no se habla tanto del 75 o de la guerrilla, pero realmente hay mucho trabajo académico de investigadores argentinos y muy buenos. Y en su mayoría son de gente que no vivieron aquel tiempo. O sea, suelen ser gente más joven. Más jóvenes, con lo cual tienen la distancia tal vez necesaria como para poder mirar cosas que a uno de pronto se le pueden escapar. Pero recién dijiste que conversaste con exguerrilleros, que de pronto uno, están más conocidos, hay muchos, pero dijiste que hablaste con familiares o con víctimas de los atentados. Y acá viene una pregunta que es una pregunta compleja. Y es, ¿vos creés que en este caso las víctimas de la guerrilla fueron como una especie de colectivo huérfano en la Argentina? Y cuando vos decís todo eso que tiene que salir en algún momento o emerger, ¿hay algo de responsabilidad social con esa gente que de pronto incluso ni eran militares, de pronto trabajaban en una empresa? Pensaba de nuevo en el libro de María sobre los Born, la cantidad de muertos que hay dentro de la empresa. ¿Pensás que hay como una irresponsabilidad de la sociedad y de la política argentina con esas víctimas? Mira, no sé si uno las puede pensar como un colectivo. Viste que a veces un colectivo a veces requiere como una autorreferencia. Pero sí me parece que quedaron silencios y que como no fueron bien tramitados, quedan mal tramitados. Y ves gente que pretende levantar esos temas de la peor manera y desde las peores, no desde las buenas. Si te descuidas, yo extraño el primer consenso democrático. Extrañamos. Yo extraño ese Raúl Alfonsín y esa época que tenía una mirada muy clara sobre la dictadura militar, pero también tenía una mirada muy clara sobre la violencia. Y me parece que estábamos bien ahí.
Después pasaron un montón de cosas y hubo distintas etapas, no hubo una sola, porque el menemismo fue otra cosa y después el kirchnerismo fue otra cosa. Y siento que en eso, tal vez si hubiéramos seguido, si nos hubiéramos mantenido como en esos primeros acuerdos, que vos fijate que a veces cuesta ubicarte bien cerca de los hechos. Sin embargo, creo que lo había hecho bien la sociedad argentina. Creo que hubiera sido más fácil tramitarlo también para esas personas y esas familias. Te voy a leer una frase que leí en estos días, que es de un colega tuyo, de un señor muy importante, de un historiador muy importante, y que me gustó mucho y que me parece que tiene bastante que ver con el modo en que vos abordás la cuestión histórica. Dice, lo importante para mí, y es por esto que creo en la historia como vocación, es comprender la condición humana. No podemos entenderla observando solo lo que ocurre en el presente. Esto dice Robert Darnton, el historiador. Mira, coincido. Vos fíjate que somos históricos, pero no como sociedad. Cada uno de nosotros, si te pregunto quién sos, me contestás históricamente. Soy de acá, viví esto, me armé de esta manera, nací en esta red de personas. Y con la sociedad pasa lo mismo. Por eso tengo dos laburos que son distintos, me gustan mucho los dos. Y siento que son complementarios, aunque son distintos. O sea, la literatura no puede reemplazar a la historia. La historia es un estudio metódico, científico, hecho por profesionales especialistas que discuten entre ellos, que avanzan cuando pueden, que cuando no saben, no saben. Pero la literatura me parece que tiene esta cosa mágica de juego de tocarte el hombro. Y decirte, che, sacudirte, decirte, ¿qué pensás de tal época? De tal... Y no sé, léete esto. No porque ahí esté la verdad, sino porque a partir de leer lo que sea, sigas leyendo, sigas mirando películas, vuelvas a escuchar una canción que decía, yo esta canción no la escuchaba con esto que ahora sé. Me parece que la literatura tiene un montón de sentidos, no es el único. Pero ya que hablabas vos de la historia, Sí. también la literatura sirve para eso. Y esto de la condición humana, porque recién decías, cuando te preguntaba cómo preparabas las cosas, vos decías que te cuesta mucho imaginarte como por fuera de tu circuito natural, digamos, en el oeste, que conoces esos trenes, esas calles, esas avenidas, ese modelo de casas, digamos. La condición humana de la que habla Danton, cuando vos acercás a tus personajes, que son creados por vos, a cuestiones históricas que existieron, ¿qué buscas ahí? En realidad lo que busco es que sean lo más personas posible, que todos nosotros somos sujetos históricos. A mí el 75 también me pasó, yo tenía 8 años. Y en mi casa se hablaba, y entonces yo me enteraba de cosas y preguntaba. Entonces, a todos nos atraviesa la historia y todos atravesamos la historia. Me parece que está bueno darnos cuenta. ¿Pero vos cuándo decidiste ser historiador? En quinto año del secundario hice un razonamiento brillante. Dije, ¿qué materia del secundario me gustó? Ninguna salvo historia. Voy a estudiar historia. Me salió bien de pedo, perdón por la... Porque después, en esa época, aparte, insertarte como académico era... Si hoy es difícil, dificilísimo, en ese momento era imposible. Yo no quería dar clases en el secundario. Después terminó encantándome dar clases en el secundario, pero algún día voy a escribir cómo hacer todo mal vocacionalmente. Todo mal hice. Pero por eso estudié Y después historia. le damos clase a los chicos, ¿viste? A nuestros hijos, digo. Claro. Bueno, pero tuve suerte. Hablábamos recién del papá de Ernesto, del personaje que está en primera persona. Vos hablabas de una cierta cercanía en relación al modo de ver las cosas. Y leí que también hay otro personaje en la novela, que es Mónica, con quien también te sentís cerca.
Mónica, la hija del profesor. Mira, con Mónica, que es otro... es un personaje que me gustó porque es como una... ¿Cómo se llama esa mina de los mitos griegos que profetiza y dice la verdad y nadie le cree? ¿Cassandra? Es Cassandra la mina. La mina sabe que el viejo se está metiendo en un... Sí. Y es muy duro cuando en la vida nos toca ese papel de saber y entender y querer proteger y no poder. Es al revés, es la hija queriendo proteger al padre, en ese caso, ¿no? sí, es la hija queriendo proteger. Sí, pero que bueno, a veces también la vida te pone como en esos lugares. Y bueno, en ella está mi tributo literario al final de la novela. Hay un momento donde recuerdo un cuento de Cortázar que a mí me encanta. Sí. Conducta en los velorios, que es una cosa. Está en Historia de Cronopios y de Fama. Joyita, lean Cortázar. Joyita. Es una joya. ¿Cómo te dividís para trabajar? Va a salir ahora pronto otro libro de historia. Das tus clases, escribís tus novelas. Como decías recién, estás de pronto 4 o 5 años con una novela, aunque no te despiertes todos los días para trabajar en ella. ¿Cómo organizás tu cabeza como marido, como padre, como profesor de historia y como escritor para organizarte? Mal. No. Mira, la ventaja... Bueno, tengo una ventaja grande, que a los libros le va bien. Entonces yo tengo, a diferencia de hace 20 años, que daba 500 horas de clase en la universidad, en escuela secundaria, en profesorado, y escribía cuando podía, yo ahora, salvo los lunes a la mañana que doy clase en una escuela, todos los días, tengo toda la mañana, almuerzo, siestita, toda la tarde, como para laburar. Entonces, claro, eso es una ventaja grande que tengo. Y encima, como de vez en cuando viene el laburo del mundo del cine, el mundo del cine maneja unos números recontra convenientes para un escritor, ¿viste? Entonces, es como que ojalá no se entere nunca. Te compra tiempo. Claro, pero ¿viste? Vos decís, claro, están acostumbrados a otra cosa. Claro. Entonces, te compra tiempo. Claro. Igual, yo eso... Soy muy ordenado. Sos metódico. Y no laburo en 2 cosas al mismo tiempo. Ok. Ponele. Estoy laburando, ahora el mes que viene, sale el segundo libro de historia. Yo tengo una familia que mantener, espero que lo tengan en cuenta esto. Porque está bien, ahora tenemos la feria, pero viene junio, se olvidaron de la feria. Ahora ponele, la novela en la que estoy trabajando para publicar el año que viene, no la tengo yo. La tiene Julia, mi editora, la tiene Juan, la tiene Julieta. O sea, no. Entonces me pongo a laburar en el libro de historia. Cuando todos ellos me den sus devoluciones, papá, vuelvo a la novela. Pero no soy capaz de laburar en 2 cosas al mismo tiempo. Ahora estamos hablando de tus métodos y el otro día cuando murió Paul Auster, que empezaron a aparecer tantas entrevistas y tantas cosas divinas y uno lo empezó a escuchar un poco, vi un fragmento de una entrevista en la que él decía que él escribe todos los días, pero que se da por contento si tiene una página por día, que eso para él era la felicidad y que excepcionalmente consiguió 2 o 3 páginas, pero que una página por día es como el resultado óptimo. Sí, para Paul Auster. Porque justamente lee una página de Paul Auster y está bien. Vos para sacar algo bueno de los míos necesitas 15, 20 páginas y bueno, acá ponele que tiró algo más o menos como... No, yo soy más prolífico. No, ese momento, Inde, ojo, todos los días cuando estoy escribiendo literatura, todos los días cuando estoy terminando a la nochecita, agarro mi libreta y me fijo los 2 capítulos que siguen. Digo los 2 capítulos, yo escribo siempre capítulos cortos. Siempre, salvo una novela que es Arado Silvera, todas las demás tienen capítulos cortitos, de 2, 4 páginas, no salgo de ahí. Que como cuentos. O sea, es como una medida que a mí me viene de cuando escribía cuentos al principio. Entonces yo me voy con esos 2, digo, a ver, ¿con qué sigo mañana? Entonces cuando bajo,
espero un rato que mi mujer todavía no terminó de laburar, me quedo pensando. Cuando me voy a dormir, me pongo con esos 2 capítulos. Y a la mañana siguiente arranco con eso. Entonces el laburo se eslabona, pero cuando está, digamos, aceitado, a lo mejor yo te puedo escribir 15, 20 páginas en un día. Después, por supuesto, que corregís un montón, porque tenés que corregir, porque aparecen un montón de cosas que deberías haber hecho de otro modo. Pero, ¿sabes a mí qué me enseñó a escribir? A ser menos exigente. ¿Ah, sí? A que las cosas pueden estar bien mucho antes de lo que vos pensabas que estaban bien. Sí. Porque aparte, si te pones muy exigente, te paralizás. ¿Y no te pasa eso? No, por el bien de la literatura, probablemente le vendría bien que me paralizara y cortara, pero es que ahí te das cuenta como que si te pones muy hincha, nunca va a estar bien. Y eso me parece que es un problema en cualquier ámbito de la vida. Leyendo tu novela, pensaba en una novela a la que le fue muy bien, una novela sobre la violencia armada, a la que le fue muy bien. Es una novela que a mí particularmente me gusta mucho, pero que a muchos lectores y en todos los países, por lo menos de lengua hispana, les gustó mucho, que es Patria, de Fernando Aramburu. Me gustaría saber si la leíste y qué te pasó con esa novela. Mirá, la leí, justo tuve que viajar a España cuando la estaban leyendo allá. Qué raro que vos veas en un mismo café 3 personas leyendo el mismo libro. Claro. Y estaban en esa. Fue así, claro. Y justo tuve que ir al País Vasco. Porque la novela Patria habla del terrorismo de ETA, particularmente. Sí. Y fue muy interesante ver qué distinto la leían fuera del País Vasco y en el País Vasco, en Bilbao. Me gustó. ¿Sabés lo que sentí en ese momento? Creo que era 2017. Sí, fue ese año. Sentí, si yo intento escribir sobre la violencia armada en Argentina, me van a matar. No, me van a matar, si no me van a decir literal, de todo. No literal. Me van a acusar de, che, ¿por qué te metes en ese tema? ¿Por qué volvés a mover ese pasado? Y yo pensé, y no puede ser. Y volvemos a lo que es la literatura. ¿Qué es la literatura? Tiene que ser algo que hagamos lo que se nos cante. Ya está la vida para que no podamos hacer lo que queremos. En literatura tenemos que ser lo que tenemos ganas de escribir, leer lo que tengamos ganas de leer, hacerlo con buena leche. Pero entonces querías revolver un poquito. Temía ser malinterpretado. ¿Entendés? O sea, yo ya tenía idea de escribir sobre este tema, pero me estaba autocensurando de, me van a caer con todo, me van a decir que estoy a favor de la dictadura, y no quería. ¿Por qué? ¿No tenés espalda o qué? Yo no tengo espalda, por eso te pregunto. No, la vida es demasiado corta como anda peleando. Fíjense, si me siguen en las redes, no peleo nunca. No peleo con nadie. ¿Querés ir para allá? Anda para allá. O sea, no, es verdad que no me hago cargo de mi rol de intelectual comprometido. Mejor dicho, mi compromiso es con lo que escribo. Okay. Y con que ojalá, si yo escribo un buen libro, vos te quedés pensando. Ahora, ¿qué querés quedarte pensando? Es problema tuyo, es decisión tuya, no mía. Pero eso sería individual. Y a mí me parece que una novela como esta genera discusión pública. Capaz que sí. Pero lo que me gustó con esta novela es que en realidad ya salió. Pues yo siempre salgo en junio con los libros. Entonces la feria nos agarra como al final. Lo que pasó es que vi, sobre todo con periodistas, que charlas más que con un lector que te trae a firmar nada más, vi que la leyeron desde lugares totalmente diferentes. Sí, yo también vi eso. Vi gente como, ponele, recontra. Vamos a decirlo directamente. Medios, digamos, propios de militancia. Sí, pero lecturas totalmente diferentes y en general les gustó. Leyeron novelas distintas y está bien. Ah, ¿cómo es eso? Eso me interesa. Mirá, yo me acuerdo
cuando nos juntamos con Campanella, el primer día que nos juntamos con la pregunta de sus ojos, a decir, bueno, che, no le voy a contar toda la parte previa, pero bueno, hubo un primer día que, bueno, vamos a empezar a escribir el guión. Yo me había llevado como una síntesis de la novela, todo lo que pasaba en la novela. Los primeros 15 minutos le dije 2 o 3 veces, no, pero mirá que la novela no dice eso. A la cuarta dije, y no le puedo decir. Claro, lo que él leyó. Y lo que terminé entendiendo, pero después pero con un director de cine porque hace una cosa enorme que es una película. Pero lo que terminé entendiendo es que una vez que vos te compras un libro, te agarrás un libro y te lo llevas, es tuyo el libro. Y va a coincidir en algunas cosas con lo que yo escribí y leí, y en otro montón no va a coincidir. Y está bien. Encima, claro, pasa nosotros vivimos en una época que puede pasar esto, ponele que nos vemos, entonces quien escribe puede hablar más de lo que escribe, pero antes no pasaba. O sea, no sé, cuando uno del siglo XIX publicaba una novela por entregas en los diarios, ¿quién lo veía después por la calle? No lo conocía nadie. Entonces el libro era más así, vos te lo llevabas y punto. ¿Y a vos te pasó como lector de encontrarte con autores que te interesan y haber leído y ver en la cara del otro la decepción por lo que vos leíste? Es que jamás le diría a un autor lo que leí en su libro. A lo mejor con colegas que charlas, que viste que uno se hace amigo, pero trataba de hablar más del tema de la cocina. Y siempre algo que te haya gustado, siempre. Eso no me acuerdo quién me lo dijo una vez. A la gente, a los demás le tienen que decir cosas que te gustaron de su laburo, no cosas que no te gustan. Tu rol es diferente, vos sos periodista, sos crítica, es otro lugar. Pero en mi caso, y mira, una vez en la feria acá, lo vi a Fontana Rosa. Sí. Yo estaba en esa época... Era genial Fontana Rosa. Era muy genial Fontana Rosa. Recontra. Yo publicaba todavía por Galer, una pequeña editorial, pero yo sabía que mis cuentos de fútbol le gustaban a Fontana Rosa, porque Alejandro Apo me había dicho que le gustaba mi cuento de fútbol. Yo vine a firmar a Galerna, firmé unos libros, nada que ver con esto, que ustedes son un montón, y nada que ver, vinieron 5 personas, firmé un libro y se fueron, y yo me quedé. Y escucho, los parlantes dicen, en el stand de Ediciones de la Flor está Fontana Rosa firmando ejemplares. Yo digo, voy y me presento. Y entonces me voy a De la Flor y le digo, y voy pensando y le voy a decir, mirá, soy Eduardo Sacheri, y me dijo, Apo, que te gustan los cuentos, y tenía una fila Fontana Rosa, entonces agarro un libro, compro un libro, me pongo en la fila para firmarlo, y cuando me voy acercando, ¿y qué le voy a decir? Este tipo escribe Inodoro Pereira, ¿qué le voy a decir? Que yo escribo cuentos de fútbol y lo que... Y llegué y dice, hola, le dije, me llamo Eduardo. ¿Y quién firmó? ¿Qué le voy a decir? Muy pero en bueno, serio. Muy bueno, muy bueno. Y no le dije nada. Y se murió unos años después. Digo, qué pavote. Y después me dije, no, está bien. ¿Qué le iba a decir? No. Bueno, pero ahora no sos aquel... nos está quedando nada, nos comprometimos a cerrar. Sí, porque nos dieron la sala esta, pero tenemos que salir escapando más o menos, todo raudo y veloz. Y nos tenemos que ir. Pero recién mencionabas el libro de historia que está por salir, mencionabas la novela del año que viene. Yo sé que no hay que vender las cosas antes que uno las tiene, pero un poquito de lo que viene, contanos. Mira, el primer libro de historia, que si no lo tienen, no entiendo por qué no lo tienen, en la época revolucionaria en el Río de la Plata hasta 1820. Lo que pasa es que la idea es avanzar, porque en 1820 no existe la Argentina. No existe. Existe unos territorios que se acaban de revolucionar, no existe. A lo largo del siglo XIX en algún momento irá existiendo, pero que vos digas, esto es la Argentina, recién a principios del siglo XX. Realmente. Y encima... hay un montón de buenísimos laburos académicos que no llegan a la gente, porque son difíciles. Entonces, bueno, ahí está la función del profesor. Ahora sale el segundo, en junio, que va de 1820 a 1852. Después se van a hacer 2 más, son 4 en total. Entonces sale el segundo.
Y la novela que voy a sacar el año que viene, como este era un tema conflictivo, complicado, Decidiste que eso ya se termina. decidí algo tranquilísimo y es la Guerra de Malvinas. Para no tener quilombo, ¿vieron? Para que todo el mundo, que estamos todos en la misma... Tiene que ver con la Guerra de Malvinas. Ahora sí te hago lo último. Hay un personaje importante, muy importante, que a mí me gusta mucho en tu novela, que se llama Diego, que es un chico. Para Diego las figuritas son muy importantes. ¿Para vos eran muy importantes las figuritas? Y para mí, sobre todo cuando era bien chiquito y eran las figuritas de jugadores de fútbol, eran muy importantes, muy importantes. Haber conocido de grande algunas de esas figuritas. ¿Te emocionaste cuando escribías sobre Diego? En algunos momentos sí, porque encima es una historia real. Yo hablé con, ponele Diego, y no tenía 14, tenía 11, pero me pareció un exceso. Claro, pero tenía 11. Si leen la novela se van a ubicar. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos, Inde, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Vamos a estar ahí en el stand. En el 10-17 en Penguin Yo me Random quedo, House, así que si tienen ganas de pasar a firmando saludar. ejemplares nos de vemos allá. Eduardo Sacheri. Gracias a todos.